Gracias al Señor, hermanos, que pudieron darse tiempo para estar en este lugar y poder alabar el nombre de Dios. Y debemos entregarle al Señor nuestro corazón, nuestra alma, pero esta semana es especial porque cristianos en todo el mundo, alrededor de todo el mundo, pues celebran, conmemoran, sería mejor dicho, la Semana Santa, que si bien no es la fecha exacta, eso se entiende perfectamente, es como la Navidad, no es la fecha exacta, pero es el tiempo que los cristianos de antaño han determinado para celebrar la Semana Santa, para recordar aquellos días en los que el Señor estuvo en este mundo preparando su vida para entregarla en la cruz del Calvario. Voy a pedirles que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 1. Voy a leer, hermanos, del 1 al 8. Ustedes vayan siguiendo la lectura con su vista. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Oremos. Padre que estás en el cielo, nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra. Ayúdanos a entender en ella, Señor, el mensaje que hay para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser como María, Señor, que estaba dispuesta a darlo todo por ti. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, el gran valor que tú tienes en nuestra vida, y que nosotros, Señor, no seríamos nada si tú no estuvieras en nuestro corazón. Te alabamos, Padre, y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hace ya varios años, hermanos, ya tiene tiempo, me hablaron para ir a orar por una mujer que estaba en el hospital. Ya estaba desahuciada. Ya los familiares solo esperaban el momento en que muriera. Ya no había nada que hacer médicamente. Yo llegué al hospital, y sí, la imagen era triste, era impresionante. La mujer estaba flaca, ya nada más era piel pegada con el hueso, conectada a aparatos, ya no estaba consciente, ya no respiraba por sí misma, ya parecía, pues dicho con respeto, ya parecía más cadáver que una persona viva por el estado tan deplorable en el que estaban. Pues oré por ella, la puse en las manos de Dios, y a los pocos días, menos de una semana, murió. También me llamaron para que fuera al velorio, y en el velorio ocurrió lo que ocurre en muchos velorios. Llega toda la familia, aunque no se hablen, pues todos se juntan, flores por todos lados, dinero que se le da a la familia para tratar de solventar los gastos, ¿no? Y ocurrió la plática que seguro ocurre en todos los velorios, por lo menos en este país. Si la vamos a cremar, la vamos a enterrar, ¿quién coopera? ¿Hay dinero? No hay dinero. Entonces, por ahí alguien dijo de la familia, uno de los hermanos de ella dijo, es que el deseo de mi hermana era que cuando muriera, le trajeran mariachis al velorio, luego la cremaran y sus cenizas las llevaran al mar y las esparcieran. El problema era que no dejó dicho con qué se iban a pagar los mariachis y la cremación, y luego hacer un viaje a la playa y tirar las cenizas. La familia no era de recursos. El asunto grave también, el asunto que complicaba todo, era que esta mujer había dejado 2 niñas pequeñas y se quedaban desamparadas porque el papá nunca se había hecho cargo de ellas. Entonces estaban ahí los hermanos que sí, que la crememos y que la llevamos, y los mariachis, hay que ir por ellos, y ya sabe usted, ¿no? En los velorios ocurren esas pláticas comúnmente. Hasta que alguien, pienso yo con cordura, dijo, bueno, no tenemos dinero para esas cosas, vamos a hacer lo que podamos, vamos a buscar enterrarla, tenemos que contratar un servicio funerario, pues lo más económico, porque no tenemos dinero. Él dijo, creo que lo más importante es ver qué vamos a hacer con las 2 niñas
que quedan desamparadas, ¿no? Alguien más dijo, es cierto, si llegáramos a tener dinero para mariachis y ir a la playa y todo eso, mejor ese dinero para las niñas que han quedado desamparadas. Esto que les platico, hermanos, lo que quiero que entiendan es que esto ocurre en nuestro país todos los días, ¿verdad? Alguien muere y hay que cumplir su última voluntad. No, es que esta es la ropa que le gustaba más, vamos a ponérsela para que con esa lo velemos. Es que le gustaban los mariachis, vamos a traerle mariachis. Le gustaban mucho los claveles, las rosas, pues vamos a traer esas rosas, ¿no? La familia que nunca se junta, nunca se habla, todos coinciden en un velorio. Yo me acuerdo también cuando fue el velorio de uno de mis abuelos, me encontré a alguien que no era precisamente de la familia directa, ¿no? Pero sí, pues era por ahí primo de alguien. Y me dijo, ay, ¿cómo estás? Dice, nada más nos vemos en los puros velorios. Digo, pues sí, no hay forma a veces de reunirse. La pregunta es, esas cosas de las flores y la última voluntad y todo eso, ¿no sería mejor tratar de hacerlo en vida? Ya la persona muerta, las flores ni las va a disfrutar. Si le traemos mariachis, una banda, un conjunto de música, no lo va a escuchar ni lo va a disfrutar. La familia a veces se reúne y se une más por el puro compromiso que por el deseo de estar ahí. Y a veces se piden perdón y vamos a cambiar y vamos a mejorar. Y una vez que el dolor pasa, ya no hay mucho que hacer. En el pasaje que hemos leído, hermanos, aquí vemos lo contrario. Aquí vemos a alguien que sí hace algo por alguien antes de que muera, que lo pueda disfrutar en vida, que lo pueda sentir. Y eso, vemos a María derramando perfume sobre el Señor antes de su muerte. Algunos se enojan y el Señor les dice, déjenla porque lo está haciendo, está preparándome para cuando yo muera. Era común, hermanos, la práctica en los judíos de sepultar el cuerpo y a los 2 o 3 días ir a la tumba, ungir el cuerpo con especias, con aceite, con perfumes y volver a poner el cuerpo en la tumba. Eso era lo común. Lo que no era común es que se ungiera el cuerpo antes de que muriera, ¿no? Era tan extraño como que usted llegara a ver a una persona y le llevara un arreglo de muerto. Dime, te traje esta corona, ¿no? Para que la disfrutes antes que te mueras, ya muerto, ni lo vas a ver, ¿no? Sería así como, no, pues eso no. Bueno, eso es lo que María está haciendo. Está ungiendo el cuerpo del Señor cuando todavía no estaba muerto. Pero, obviamente, hermanos, hay más que aprender de este pasaje. Bueno, este pasaje, hermanos, que leímos, usted lo va a encontrar en Mateo, en Marcos y en Juan. Estos 3 evangelistas relatan exactamente el mismo evento. Lucas en el capítulo 7 relata otro evento de una mujer que llegó también a ungir los pies del Señor, pero es un evento completamente distinto, no es la misma María, no es el mismo pasaje, así que el de Lucas, hermanos, es un evento completamente distinto a este. Pero Mateo, Marcos y Juan sí registran, hermanos, este evento para que pudiéramos darnos una idea de cómo ocurrió exactamente, porque lo que un evangelista omite, el otro sí lo menciona, pues tendríamos que leer los 3 evangelios. Dice aquí en el que hemos leído, versículo 1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Esto ocurre, hermanos, probablemente un sábado antes o un viernes antes de que el Señor muera en la cruz del Calvario. No ocurre un martes de la semana de la Pasión. Sin embargo, nos sirve, hermanos, para meditar sobre las cosas que ocurrieron antes de que el Señor fuera crucificado. Versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena. Esta cena, hermanos, era en honor al Señor Jesucristo. ¿Quiénes estaban presentes? Bueno, a la mesa por lo menos había 15 hombres. Estaban los 12 apóstoles, estaba Jesús, estaba Lázaro, el que había resucitado. Juan no lo menciona aquí, pero los otros 2 evangelistas sí lo mencionan y dicen que esta cena se llevó a cabo en la casa de Simón, el que le apodaban el leproso, porque antes había tenido lepra y seguramente fue sanado de eso. Entonces, 12 apóstoles, el Señor Jesucristo, Lázaro, el que había resucitado, y fue en la casa de Simón, por supuesto que él estaba sentado ahí. No era común, no era algo bien visto que las mujeres se sentaran a comer con los hombres. Entonces, María y Marta, las otras mujeres estaban, sí, pero ellas estaban sirviendo. Marta estaba sirviendo y María, como ya hemos leído, hermanos, tenía
otras intenciones de estar en ese lugar. Aunque Marta no era de las mujeres de la casa, pero ella se dispuso a servir, ese era como su don en la vida, ¿no? Servir, y en este caso también estaba sirviendo. María, en otro relato donde están en la casa de ella, pues ella también está a los pies del Señor Jesucristo. En este caso también va a estar a los pies del Señor Jesucristo, pero con otro propósito bien distinto. Lo que quiero que veamos, hermanos, y dentro de todas las cosas que este pasaje nos pudiera enseñar, en este evento que tuvo lugar unos días antes de que el Señor Jesucristo muriera, hay dos personalidades reflejadas. Hay dos tipos de personas reflejadas, o si lo pudiéramos decir más específicamente, hay dos grupos de cristianos representados en esta escena. O lo podríamos decir de otra manera, la cristiandad se divide en dos grandes grupos: los que son como María y los que son como Judas y todos los demás. Hablemos primero de María. María, hermanos, tenía mucho que agradecer al Señor Jesucristo. ¿Qué le tenía que agradecer? Quizá la mayor gratitud que tenía es que había resucitado a su hermano. Claro, María conoció el camino de salvación por medio del Señor Jesucristo, pero quizá el hecho más sobresaliente en la vida de María, hermanos, era que había resucitado a su hermano. Si ustedes han perdido un ser querido y les ha dolido en el corazón, pues eso sintió María. Y cuando ve al Señor llegar, le dice: Señor, si tú hubieras estado presente, no hubiera muerto mi hermano. Pero minutos más adelante, el Señor resucita a Lázaro. ¿Se imaginan, hermanos, cómo cambió el corazón de María? De la tristeza, de la pesadumbre, de querer morirse a lo mejor junto con su hermano, y de repente el Señor llega y lo resucita. ¿Cuánta gratitud no podía haber en el corazón de María? Seguramente se iban a quedar desamparadas si el Padre no estaba presente, pero gracias a que el Señor interviene, la vida de Marta y María fue muy distinta después de ese día. María, hermanos, tenía mucho que agradecerle al Señor Jesucristo. Había encontrado el camino de salvación por medio de sus predicaciones y había resucitado a su hermano. Si en un momento usted ha pasado por una situación similar de gran dolor y de gran tristeza y le pidió al Señor que hiciera un milagro para que cambiara eso, ¿cuánta gratitud no habría en nuestro corazón? Esa gratitud María quiso expresarla derramando sobre el Señor un perfume. Si usted lee los otros evangelios, algunos de los dos evangelistas dicen que fue sobre su cabeza, Juan dice que fue sobre los pies. No hay contradicciones. No vean la mesa como en la mesa que ustedes se sientan a comer. La mesa de aquel tiempo era una tabla que estaba separada del piso 20, 30 centímetros y la gente comía prácticamente acostada, reclinados quizá unos en contraposición con otros. Para María fue fácil derramar el perfume y llegar a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuánto costaba el perfume? 300 denarios. ¿Eso es mucho o eso es poco? En aquel tiempo, un jornalero, un obrero, ganaba un denario al día. Entonces estamos hablando de un perfume que costaba el sueldo de 300 días de un trabajador. Casi el sueldo de un año es lo que costaba ese perfume, lo cual, hermanos, era bastante caro. Y María lo derramó sobre el Señor sin titubear. Dice, ¿cuánto era de perfume? Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Eso es, hermanos, como medio litro aproximadamente. Ese perfume de medio litro a María le costó el sueldo de casi un año de un trabajador. Eso no le importó a María y lo derrama sobre el Señor Jesucristo. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Alguna vez han comprado un perfume carísimo? ¿Cómo lo cuidan? Pues tantito nomás, ¿no? Que me rila. Y María dijo, no, todo se va de una vez. Se lo echó a los pies al Señor y dice que con sus cabellos lavó los pies del Señor. Otra cosa que no era bien vista en aquella época era que una mujer se soltara el pelo, sobre todo en frente de los hombres. Era fuera de la costumbre, era algo no decente, no lo hacían las mujeres de una casa decente. Eso no le importó a María, se suelta el cabello y le lava los pies al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo, hermanos? El pasaje nos da la respuesta, versículo número 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es como si María le estuviera llevando flores al Señor antes de que muriera. Es como si María estuviera ungiendo el cuerpo del Señor
antes de que muriera para que él pudiera disfrutar de eso. Algunos quisieron reprenderla, que hemos leído, pero a María no le importó soltarse el cabello, a María no le importó gastar tanto dinero, a María no le importó usar todo el perfume en ese momento. Ella quería ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Dicen algunos comentaristas, quizá María, a diferencia incluso de los apóstoles, había entendido todas las veces que el Señor dijo, voy a morir, voy a ir a Jerusalén, voy a padecer en mano de los sacerdotes, pero no se preocupen, al tercer día voy a resucitar. Y María quizá entendió eso y dijo, yo voy a ungir el cuerpo de mi Señor, el cuerpo de mi Maestro. Como les dije hace rato, tenía mucho que agradecerle al Señor Jesucristo. Ese es un tipo de cristianos, o esa es una forma en la que se representan algunos cristianos. ¿Cuál es la otra personalidad que encontramos ahí, hermanos? La de Judas Iscariote. Pero si ustedes leen el mismo relato en los 3 evangelios, la misma oposición que puso Judas por lo que María estaba haciendo, la hicieron todos los demás. Solo que Judas fue el líder de protestar en ese momento, pero en realidad fue Judas y todos los demás. Judas inmediatamente calculó el precio del perfume y Judas dice, mejor lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Cuál era el cargo de Judas Iscariote, hermanos, dentro de los apóstoles? Él es el que guardaba el dinero. Eso era común, que en un grupo que viajaba junto hubiera alguien que se hiciera cargo del dinero para pagar los gastos que en el camino iban surgiendo. Y Judas se encargaba de eso. Ahora, fíjense, hermanos, Juan aquí le da a Judas dos apelativos, 2 calificativos. ¿Cuál es el primero de ellos? Versículo número 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Y Juan aclara, el que lo iba, el traidor. Juan está escribiendo su evangelio y dice, Judas, el traidor, el que iba a entregar al Señor Jesucristo. Y más adelante le da otro calificativo, versículo número 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en él. Aparte de traidor, ¿qué era? Ladrón. Juan en su evangelio dice, Judas, el traidor, Judas, el ladrón, inmediatamente, hermanos, calcula el precio. Hay algo interesante, Juan no lo dice. Vayan a Mateo, aquí está otra cita donde está el mismo pasaje, Mateo, capítulo 26. Aquí vamos a encontrar exactamente el mismo pasaje, solo que aquí se agrega un detalle. Mateo, capítulo 26, versículo número 8. Al ver esto, los discípulos, no solo Judas, los discípulos todos juntos, se enojaron diciendo, ¿qué dijeron? ¿Para qué este desperdicio? El enojo no fue solo de Judas. Claro, él lideró la situación porque como él manejaba los dineros, él decía, la idea de él hubiera sido, no, mejor dénmelo a mí, yo lo vendo por 300 denarios y ese dinero lo repartimos en los pobres. Sí, claro, él le gustaba robar. Pero en Mateo dice que todos los discípulos dijeron, ¿para qué este desperdicio? ¿Se dan cuenta de la palabra que aparece ahí, hermanos? En Mateo 26:8. ¿Se dan cuenta de la palabra que aparece ahí? ¿Cuál sería la palabra más triste que ustedes leen en ese versículo? Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Cuál sería la palabra más triste de ese versículo? Desperdicio. Los apóstoles están diciendo, ¿por qué se usa algo que vale muchísimo, como este perfume que casi cuesta el salario de un año de una persona normal, en algo que no sirve como Jesús? ¿Para qué este desperdicio? Yo quiero que entiendan, hermanos, la frase de los apóstoles. Para ellos, el Señor era su maestro, su guía, el que los había salvado, por el que iban a decir más adelante, por ti damos la vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte? Y todos dijeron lo mismo, no, Señor, morimos contigo. Pero aquí vemos que una mujer hace esto y dicen ellos, ¿para qué este desperdicio? O sea, para María no le importó si tenía o no tenía el dinero, si era de una familia pudiente o no. Seguramente sí, Lázaro era de dinero, pero no le importó gastar todo el perfume que pudo haber aprovechado durante mucho tiempo y que le costó mucho dinero sobre el Señor Jesucristo.
Y los apóstoles dijeron, ¿para qué este desperdicio? ¿Verdad? Yo quiero que entiendan, hermanos, la actitud de los apóstoles era, se está usando algo que vale muchísimo como este perfume en algo que no vale la pena, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. María y Judas, dos personalidades. Les dije hace rato, la cristiandad se divide entre quién se identifica con María y quién se identifica como Judas, o no tanto que se identifique. ¿Quién actúa como María? ¿Quién actúa como Judas? María es uno de los nombres más comunes en todo el mundo, ¿verdad? Por todos lados hay Marías, pero ¿cuántos Judas conoce usted? ¿Verdad? Cualquiera le podría poner a su hija María, pero no cualquiera le pondría a su hijo Judas, porque es símbolo de ¿qué? De traición, de maldad. Es más, dice el pasaje que el perfume que María derramó, hermanos, sobre el Señor Jesucristo llenó toda la casa. ¿Y sabe usted, hermano, que ese perfume sigue oliendo hasta el día de hoy? No, claro, físicamente. Mateo capítulo 26, ahí siguen, 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria. El perfume que derramó María, dice, inundó toda la casa. Y seguramente durante muchos días esa casa quedó oliendo a nardo. Pero el perfume que María derramó, hermanos, sigue hasta el día de hoy, oliendo, esparciendo su aroma, no físicamente, pero el Señor dijo, esto que ella ha hecho va a quedar y se va a contar cada vez que se predique el evangelio para memoria de ella. Ahora, la Biblia, hermanos, es extraordinaria. La Biblia es maravillosa porque es una unidad. Y en Proverbios se habla de María y de Judas haciendo esto. Proverbios capítulo 10, y aunque en Proverbios María y Judas ni siquiera existían, pero se habla de ellos. Proverbios capítulo 10, versículo número 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El Señor dijo, esto que ella hizo se contará todas las veces que se predique este evangelio para memoria de ella. En cambio, Judas, hermanos, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Aquí lo importante, hermanos, es que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere decir aquí. Aquí lo verdaderamente importante, hermanos, es que nosotros no que lo digamos, nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nosotros sabemos cómo venimos aquí a la iglesia, con qué actitud, con qué devoción, ¿verdad? Cuando hacemos algo para la iglesia, nosotros sabemos en nuestro corazón cómo lo estamos haciendo. Ahora, les dije, la cristiandad se divide, quienes son como María y quienes son como Judas y los demás apóstoles, porque hemos leído en el otro pasaje que no solo fue Judas el que dijo eso. Judas dijo, ¿por qué no lo vendimos en 300 denarios y ayudamos a los pobres? Y los demás dijeron, ¡qué desperdicio! ¿Por qué se hizo de esta manera? Hay algunas preguntas, hermanos, que nos podríamos hacer. ¿Hay razones en nuestra vida para ser agradecidos con Dios? ¿Usted cree, hermano, tener razones en su vida para ser agradecido con Dios? ¿Muchas? ¿Cuánta gratitud? Si las hay, si hay en nuestra vida razones para ser agradecidos con Dios, ¿cuánta es nuestra gratitud? ¿Poca? ¿Mucha? ¿No tiene medida? ¿Será usted de los cristianos que digan, no importa lo que haga en mi vida, no importa lo que le dé al Señor, jamás acabaré de agradecerle lo que Él ha hecho por mí? Otra pregunta sería, ¿le damos a Dios lo mejor de nosotros o lo que sobra? ¿Las cosas que hacemos para Dios son un desperdicio de tiempo, fuerzas y recursos o lo estamos haciendo para Dios? Las cosas que hacemos en la iglesia, hermanos, para usted son desperdicio de tiempo, desperdicio de fuerzas y desperdicio de recursos. Los discípulos dijeron, ¡qué desperdicio! Qué mala forma de usar ese perfume, no se hubiera hecho de esa manera. Nosotros deberíamos preguntarnos, las cosas que hacemos para el reino de Dios, las cosas que hacemos en la iglesia, es un desperdicio de mi tiempo, es un desperdicio de mis fuerzas y lo que es peor, es un desperdicio de recursos.
Otra pregunta sería, hermanos, ¿haríamos por el reino de Dios lo que fuera sin importar el costo? No les voy a hablar de la doctrina de la prosperidad, no les voy a hablar de dinero, porque los que predican la doctrina de la prosperidad tienen frases como la siguiente. Ellos dicen, ¿con cuánto quieres mostrar tu amor por Dios? A veces dicen, ¿con cuánto o con qué cantidad de dinero quieres invertir en el reino de Dios? Otros dicen, ¿de cuánto es tu gratitud a Dios? La última que escuché en un video que vi la otra vez decía, ¿cuánto quieres depositar en el banco del cielo? ¿Usted sabía que hay un banco en el cielo? No, no lo hay, no lo crea. Pero esos herejes dicen, ¿cuánto quieres depositar en el banco del cielo? Hay otros que dicen, ¿quieres que Dios te bendiga con tanto dinero? Bueno, tienes que ofrendar algo similar. ¿Quieres 1,000 pesos? Ofrenda 1,000 para que el Señor te dé 2,000. ¿Se acuerdan cómo se llama el Dios del dinero? Se los dije en el sermón pasado, antepasado. El Dios Mamón. Vi en un video una predicadora que le decía a la gente, ¿con cuánto quieres abofetear a Mamón? ¿Con cuánto dinero quieres darle una bofetada? No, hermanos. El que predica de esa manera no tiene conciencia de lo que es el evangelio. El que predica de esa forma no sabe de lo que está hablando. Lo que yo quiero, hermanos, que ustedes vean es que a Dios debemos darle lo mejor de nosotros. Que no es el dinero, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestro compromiso, nuestro trabajo. Y sí, a veces tendremos que dar recursos. Pero ¿de qué manera, hermanos, queremos agradar a Dios? Es triste cuando hay cristianos que dicen que aman a Dios con todo su ser, con todo su corazón. No es que para mí Dios es lo máximo, no es que para mí Dios, Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores y muchas cosas más. Pero su actitud a veces en la iglesia y en las cosas que se hacen para la iglesia y en las cosas que tienen que hacer para su vida cristiana dejan mucho que desear. Hay cristianos que dicen, no te esfuerces tanto en agradar a Dios. Con la intención, con eso es más que suficiente. No te esfuerces tanto en agradar a Dios. Con la intención, es más que suficiente. No, hermanos, la Biblia no dice de esa manera. Dice, amarás al Señor tu Dios como con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Hay cristianos que dicen, no lo dicen, pero su actitud es así. No es necesario llegar temprano a la iglesia. Con que llegues, eso es más que suficiente. En cambio, en el trabajo o en el negocio, esos mismos cristianos sí son puntuales. En el trabajo, porque si no son puntuales, pues les quitan el bono de puntualidad o el bono de asistencia. Y en el negocio, porque si no soy puntual, pues pierdo mis clientes, pierdo mi ganancia. Pero como Dios no da bonos de puntualidad ni de asistencia, solo da salvación del alma, no nos esforzamos demasiado. Hay quienes dicen, no te esfuerces por estar al 100% en el culto, con que llegues y hagas acto de presencia, eso es más que suficiente. Es más, si te duermes, no importa, no pasa absolutamente nada. Cuando se trata de hacer algo para la iglesia, no te esfuerces en hacerlo. Cumple con lo mínimo, que te vean que estuviste ahí, que medio metiste las manos. Es para la iglesia, es para los hermanos. Como quede, va a estar bien. Es la iglesia, son los hermanos. El mínimo esfuerzo es suficiente. ¿Sí me explico, hermano? María le dio a Dios lo mejor que tenía. A lo mejor se endrogó, a lo mejor invirtió todo su dinero, pero lo derramó todo a los pies del Señor. Y esa era la costumbre de María. Si ustedes leen en Juan 11, donde Lázaro es resucitado, y pasajes anteriores, cuando Jesús llegaba a la casa de Lázaro, María y Marta, ¿dónde estaba María? A los pies del Señor Jesucristo, escuchándolo. Ahora también está a los pies, pero para derramar delante de él toda su alma. Judas, hermanos, es el mejor ejemplo de aquel que le da al Señor lo que le sobra, si tiene tiempo, el mínimo posible, lo mínimo necesario, lo menos. Hubo un tiempo que aquí pues recibíamos ropa, la llevábamos a los barriales, y a veces la ropa que nos daban, hermanos, era basura prácticamente. La gente da lo que no sirve. Antes juntábamos despensa, nosotros comemos sucaritas, pero traíamos maizoro. Y no estoy hablando de marca, sino que quiero que vean la intención del asunto. Una vez un pastor dijo
A veces el billete roto, feo, es el que echamos en la ofrenda. Ay, que lo cambien los hermanos, problema de ellos. No, hermanos, este pasaje nos enseña perfectamente cuál es nuestra actitud ante el reino de Dios, ante nuestro Señor Jesucristo. María lo dio todo. Y los demás dijeron, ¿por qué ese desperdicio? Si para usted hacer cosas en la iglesia es un desperdicio, hermano, es a Dios a quien se lo está dando. Si para nosotros hacer cosas en la iglesia es algo que, bueno, pues ya, ay, que me vean, que metí las manos tantito y luego ya me voy, hermanos, no es así. No es de esa manera. Somos como Judas o somos como María. Ya para concluir, hermanos, 3 exhortaciones. La primera, seguramente hay muchas razones en nuestra vida por las cuales darle gracias a Dios, por nuestra salvación, porque nos llenó de gozo, por lo que usted quiera. Y sin importar lo que hagamos para Dios, hermanos, nunca vamos a terminar de agradecerle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Así que vivamos eternamente agradecidos con nuestro Dios y que eso, hermanos, se vea en nuestras actitudes. Segunda, jamás, hermanos, nunca, yo no sé cómo usted lo vea, pero para mí jamás va a ser un desperdicio lo que hagamos para Dios. Nunca. El Señor jamás nos ha defraudado. Nunca nos ha dejado. Es más, su palabra dice, aunque nosotros seamos infieles, Él de todas maneras permanece fiel. Nunca lo que hagamos para Dios, hermanos, o para su reino va a ser un desperdicio. Jamás, nunca. Y por último, hermanos, esforcémonos por darle a Dios lo mejor de nosotros. Si es tiempo, lo mejor del tiempo. Si son fuerzas, lo mejor de nuestras fuerzas. Si son ganas, las mejores ganas. Si es ánimo, el mejor de los ánimos. Si es disposición para estar aquí o hacer algo, la mejor disposición del mundo. Y si nos toca recursos, pues sabemos cuáles son nuestras obligaciones. Dios, hermanos, merece siempre lo mejor. Él no merece el desperdicio, Él no merece lo que sobra. En el Antiguo Testamento leemos que cuando el pueblo llegaba delante de Dios con un animal para ser ofrendado, el animal tenía que ser perfecto, sano, el mejor del rebaño, el más robusto, ese se le ofrendaba a Dios. Y hubo un tiempo que el pueblo empezó a despreciar eso y le echaban a los cojos y echaban a los tuertos, a los enfermos y a los raquíticos, hasta que Dios les dice, no más. No hagan eso más. Eso llévaselo a tu príncipe a ver si le gusta el animal que le estás presentando. Ya desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios demandaba lo mejor de nosotros. Pero solo se le puede dar lo mejor a Dios cuando en nuestro corazón, cuando en nuestra mente tenemos un concepto correcto de lo que es Dios. Si para mí Dios es el creador del cielo y de la tierra, Rey de reyes, Señor de señores, el creador del universo, para mí Él va a merecer lo mejor siempre en mi vida. Si para mí es Diosito, una imagen, alguien que está a mi disposición, bueno, le puedo dar lo que yo quiera y lo que sobre en mi vida, dependiendo qué concepto tengamos de Dios, hermanos. Somos como Judas, somos como María. Oremos. Padre bendito y maravilloso, perdónanos, Señor, por todas las veces que te hemos dado lo que sobra, por todas las veces que hemos quizá no pensado en la palabra precisa, pero hemos considerado que es una pérdida de tiempo, que es un desperdicio lo que hacemos para ti, lo que hacemos para tu iglesia, lo que hacemos para tu reino. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra mente. Sabes, Señor, con qué actitud venimos a este lugar. Cuando oramos, cuando cantamos, cuando escuchamos tu palabra, cuando participamos. Tú nos conoces perfectamente. Ayúdanos, Señor, a que en nuestra vida nada de lo que hagamos por ti sea un desperdicio. Por el contrario, Señor, que lo mejor siempre sea para ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.